Buenas estudiantes, ahora vamos a ver otro ejercicio de mecánica de fluidos. En este caso, ya es un ejercicio con accesorios. Empecemos. Si se transporta 40 toneladas hora de agua mediante una tubería de acero con un diámetro interior de 100 milímetros y un espesor de pared de la tubería de 5 milímetros. El sistema de tuberías contiene las siguientes ubicaciones: una válvula con puerta abierta, una válvula de compuerta semiabierta, dos codos estándar de 90 grados y una válvula globo abierta, que está colocado como muestra en la figura. La entrada y la salida de la tubería están en el mismo nivel horizontal, o sea, no hay desnivel de alturas, ¿no? La presión de aguas arriba es de 5 bares, es decir, la entrada, ¿no? Y su temperatura es de 25 grados centígrados, temperatura estándar, ¿no? La temperatura ambiente promedio es de 20 grados centígrados. Y el valor promedio del coeficiente de transferencia de calor es 20 kilowatts watts metros cuadrados Kelvin, ¿no? Pero eso vamos a obviarlos aparte y solo nos vamos a concentrar en la parte de caída de presión, en la cual nos vamos a enfocar nosotros, ¿no? Cuánta caída de presión vamos a tener en nuestro ejercicio. Entonces, primero empecemos con los datos. Empecemos. Nos habla en primer lugar de caudales, ¿no es cierto? Vamos a poner con color azulcito. Entonces, nos habla del caudal, que se transporta a 40 toneladas hora, ¿no? 40 toneladas hora, el cual nosotros debemos convertirlo, ¿no? Lo vamos a convertir ahorita de agua mediante una tubería de acero de 250 metros de longitud. Entonces, y ahí tenemos la longitud, ¿no? Que es 250 metros. Como está en el sistema internacional, no tenemos que convertir nada. Con un diámetro interior de 100 milímetros. Ahí ya no se ve, ¿no? Longitud de 250. Una longitud de 250. Ya, y ahí nos da el diámetro interior. El ID, ¿no? De 100 milímetros. Que en sistema internacional y nos habla de un espesor de pared de tubería de 5 milímetros, ¿no? T es igual a 5 milímetros. Aquí ya podemos convertir, ¿no? Sabemos que una tonelada vale 1000 kilogramos, ¿no es cierto? Tonelada con tonelada se van. Y debemos recordar que lo que transporta es agua. Si bien nosotros podemos ir de la masa a volumen, ¿cómo podemos ir? Por la densidad, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que 1000 kilogramos tiene un metro cúbico de agua, ¿no? Y ahí kilogramos con kilogramos se van. De hecho, 1000 con 1000 también. Y debemos recordar que una hora, en sistema internacional no manejamos horas, ¿no? En segundos. Tiene 3600 segundos. Entonces, hora con hora se van. Y ahí tenemos ya. Y ahí simplemente lo ponemos en la calculadora, ¿no? Sabemos que 1000 con 1000 también se van a ir. Y simplemente nos queda 40 y 3600. Sería 0,0111, ¿verdad? Y sus unidades serían metros cúbicos sobre segundo, ¿no es cierto? Longitud en metros y de un factor de conversión sencillo es esta deci centimili man 3, no 1, 2, 3 sería igual a 0,1 metros, ¿no es cierto? De este igual hacemos un factor de conversión y sería 0,005, ¿no? Metros. Cuando te muestran mil y todo eso, tienes que saber los múltiplos, submúltiplos, ¿no es cierto? Ejemplo,
Si tú tienes un 5 en este caso, sabemos que el deci centimili es 3, ¿no? 3 hacia la izquierda va. Entonces vos vas 1, 2, 3. De ahí vas aumentando ceros, ¿no es cierto? Ceros, ceros. Y como va hasta este punto, supuestamente aquí hay un 0 también. Ahí se pone la coma, ¿no? 0,005. Una forma más rápida, ¿no? Y ahora hablemos de los accesorios. Vamos a poner... Nos dice el enunciado, ¿no? Recordemos que nos dice una válvula con puerta abierta. ¿Qué más nos habla? Una válvula de compuerta semiabierta. Ahí está, ¿no? Y nos dice dos codos estándar de 90 grados. Ahí está. Y nos habla de una válvula de globo abierta, ¿no? Abierta. Pero recordemos qué más nos dice el enunciado. Bueno, aquí también hay un esquema, ¿no? Que nos dice la distancia entre cada válvula y cada codo, ¿no es cierto? Aquí podemos sumar los 250 igual, ¿no? 50 más 50, 100, 150, 200 y 200, 250. ¿No? En cada punto es distribuido entre 50, 50, 50, 50. Ya, ¿qué más nos ha dicho el ejercicio? La presión de aguas arriba es de 5 bares y su temperatura es de 25 grados centígrados. Al decirnos 5 bares, las aguas arriba es la presión de entrada, ¿ya? 5 bares y sus temperaturas a 25 grados centígrados, ¿no? 25 grados centígrados. ¿Qué más nos dice? La temperatura promedio. Y también nos habla de una transferencia de calor, ¿no es cierto? Y nos dice calcula la caída de presión en sí delta P, ¿no es cierto? Es nuestra incógnita. Y aquí tenemos la ecuación general de energía, ¿no? De la energía. ¿Qué podemos eliminar aquí? Tenemos una presión inicial, ¿no es cierto? Y una final, en las cuales no se van a eliminar. Tenemos un cambio de diámetro. No hay un cambio de diámetro. No hay un cambio de diámetro. Entonces, se anula la velocidad. En sí, nos dice en el ejercicio alguna bomba que podamos apreciar, nos dice algo así. Para nada. Entonces, o compresor, ¿no? En caso de gases, no hay nada. Ahora, nos dice que no hay un cambio de elevación. En esta parte, ¿no? En la entrada y la salida de la tubería están al mismo nivel horizontal. Entonces, como están al mismo nivel, Z1 y Z2 también se anulan. Y ahora esto alimenta una turbina o algo que consume energía. Para HR, ninguna. El HL es pérdidas primarias, se divide entre dos, ¿no es cierto? Entre las primarias y las pérdidas secundarias, que estas son por fricción, ¿no es cierto? Por fricción y esto por accesorios. Muchas veces se podría decir que a veces estos son números muy bajos y no llegan a afectar. En estos casos vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de esto? Tenemos presión 1 sobre peso específico, que es peso específico es densidad por gravedad, y la ecuación general la que manda, ¿no es cierto? Menos HL, y es igual a presión 2 dividido entre peso específico. Entonces, el delta P es simplemente la diferencia entre las presiones, ¿no es cierto? Podemos decir que delta P es presión 1 menos presión 2. HL pasa al lado derecho. Y como está pasando a dividir todo el peso específico, puede ir a multiplicar. Existe también una fórmula, ¿no? Que la caída de presión en un segmento, que en esta parte lo ponen densidades, pero
nosotros tenemos que saber que por análisis dimensional esto es lo correcto, ¿no? Sabemos que el peso específico es newton sobre metro cúbico y en sí la pérdida de carga está en metros. Y de ahí se anula, ¿no? Un metro sería newton sobre metro cuadrado, lo cual coincide, ¿no? Con lo que es la definición de presión. Entonces ya aquí ya tuviéramos nuestra ecuación 1, la cual debemos respetar. Y debemos de volver una vez finalizando y teniendo HL, ¿no es cierto? Ya una vez teniendo esta ecuación, nosotros tenemos que saber que HL tiene su fórmula, ¿no es cierto? Y aquí tenemos su fórmula, ¿no es cierto? Y para directamente ya nosotros poder trabajar con esta fórmula, nosotros necesitamos primero el factor de fricción, tenemos la longitud, diámetro interno, velocidad no tenemos, podemos hallar, porque nos han dado diámetro interno, por la ecuación de la continuidad, ¿no? El caudal es igual al área por la velocidad. Y gravedad es 9,81, ¿no es cierto? Y entonces empezamos con el factor de fricción. Pero en este caso no solo es ese dato, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos de los accesorios. Esto es para la pérdida por fricción. Y esto es para los accesorios. Ya viene con un K establecido, ¿no es cierto? Entonces, para tener todo esto, el H total más HL, pero en este caso de los accesorios, ¿no? Vamos a poner completo aquí. Y esa sería nuestra ecuación. Hasta podríamos denominar ecuación 3. Ya eso ya ven el orden que ustedes conveniente lo vean, ¿no? Nombrar las ecuaciones para su análisis respectivo. Hasta le puedo llamar 5, ¿no? Sabemos que 4 y 5 van en 3, ¿no es cierto? Para hallar todo esto, empecemos con el factor de fricción. Si se dan de cuenta aquí, podemos hallar por tabla la densidad, el diámetro interno tenemos, la viscosidad también, pero no tenemos la velocidad. Tanto para saber si es flujo turbulento laminar, y necesitamos el dato de Reynolds también, necesitamos la velocidad. Entonces necesitamos hallar primero la velocidad. Y nosotros sabemos, aquí un paréntesis, ¿no? Que el caudal es igual al área por la velocidad. Y nosotros tenemos el dato del caudal, ¿no es cierto? Lo convertimos y teníamos el valor en sistema internacional, que es 0,0111. ¿No es cierto? Entonces ponemos 0,0111 es igual al área, que es pi cuartos diámetro al cuadrado por la velocidad. Pero nosotros tenemos el diámetro interior de esta, ¿no? Que es 0,1. Entonces, esto sabemos que es 0,1. De ahí despejamos velocidad y tenemos el valor siguiente. Y aquí hay un dilema, ¿no? Si nosotros usamos este factor de conversión del caudal que hemos usado acá, que es 0,01, en sí estos serán números infinitos, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Muchas veces la calculadora te muestra 1,11 por 10 a la menos 2. Bueno, en sí 1,1111 exponente a la menos 2 nos hemos puesto de esta forma. Puede llegar a variar en ciertos decimales. Si por ejemplo acá ponemos unos cuantos decimales más, unos 2 más o menos se aproxima, ¿no?, al resultado correcto, pero puede llegar a variar porque son números pequeños.
Cuando son números pequeños es recomendable no ponerlo 3 o 4 números decimales numéricos, ¿no? Sin tener en cuenta el 0 por la izquierda. Al ser un número más pequeño. Entonces aquí, ya despejando velocidad, sale 1,4146 metros segundo, ¿no? De ahí nosotros donde podemos ya usar el número de Reynolds y también la carga por fricción. En la carga por fricción usar la velocidad, ¿no? Ya tenemos como dato, ¿no es cierto? La velocidad. Entonces, nosotros seguimos hallando el número de Reynolds. Y ahora, ¿de dónde sacamos densidad? Tenemos que sacar de las tablas. Y tenemos diámetro interno y viscosidad igual de las tablas. Entonces nos vamos a nuestras tablas. En el PDF que dice propiedades de los fluidos. Full HD, mecánica de fluidos, dice, ¿no? Entonces, vamos a la parte que nos dice propiedades del agua en el apéndice A. En el mod igual pueden encontrar esas tablas. Igual los he proporcionado, es el mismo. Nos da a una temperatura de 25 grados centígrados. Ya también lo copiamos la tabla en nuestro pizarrón. De ahí podemos ver, ¿no? A 25 grados centígrados tenemos una densidad de 997 kilogramos metros cúbicos. Aquí están sus unidades, ¿no es cierto? Y tenemos una viscosidad dinámica de 8,91 por 10 a la menos 4 pascales segundo. Entonces, ya tenemos la densidad que es 997 kilogramos metro cúbico, ¿no? Y tenemos la viscosidad que es 8,91 por 10 a la menos 4 pascales segundo. Entonces, ya teniendo esos valores, nosotros podemos usar la fórmula de Reynolds, ¿no es cierto? Simplemente ya nos tocaría reemplazar, sabiendo ya el diámetro interior, que nos da que es 0,1 metros. Y también tenemos la velocidad. Y simplemente ya ahí reemplazamos, ¿no? Decimos que Reynolds es igual a densidad, que es 997, por diámetro interno, que es 0,1. Siempre hablamos como diámetro interno, no hablamos del diámetro externo porque estamos hablando de fluido, ¿no es cierto? Por la velocidad, que es 1,4146 metros segundo, dividido entre la viscosidad, que es 8,91 por 10 a la menos 4 pascales. Entonces de ahí sacamos el número de Reynolds. De ahí podemos saber si es flujo laminar turbulento. Y de ahí recién hallar el factor de fricción. ¿No es cierto? Entonces ahí lo ponemos en nuestra calculadora. Y de ahí nosotros podemos simplemente copiar, ¿no es cierto? Simplemente copiamos el valor de la calculadora. Ya no lo necesitamos. Y ahí vemos que es mayor a 4000. Entonces nosotros decimos que es turbulento, ¿no es cierto? Turbulento. Entonces ya ahí nosotros usamos la fórmula de la fricción, el cual pertenece a lo que es turbulento, ¿no es cierto? Y esta es la fórmula, ¿no es cierto? Ahora simplemente nosotros llegamos a reemplazar. Vamos a cambiar de color para que se diferencie, ¿no? Entonces va a ser 1 sobre el factor de fricción menos 2 veces logaritmo de rugosidad, ¿no? En este caso sabemos de memoria y también por tablas. Así también podemos revisar la tabla 4, ¿no? Que nos dice accesorios, rugosidad y materiales. En la tabla 8.2 nos dice rugosidad de la tubería, valores de diseño. Entonces ahí tenemos diferentes
materiales, ¿no? Y aquí tenemos el acero comercial soldado, que es 4,6 por 10 a la menos 5 metros, ¿no? También tenemos en pies. Esto lo copiamos en nuestra tabla. De ahí nosotros sabemos el valor, ¿no? De 4,6 por 10 a la menos 5 unidades en metros. Después simplemente copiamos el 3,7 por el diámetro interior y sabemos que el diámetro interior es 0,1. Entonces, seguimos. Ahí ya nos toca el 2,51 dividido entre Reynolds. Y nosotros ya hemos hallado Reynolds, que es este valor, ¿no es cierto? Simplemente lo copiamos. El valor 158.289, ¿no? 358. Y ahí simplemente multiplicamos por el factor de fricción. Y ahí se cierra paréntesis, ¿no? Y ahí aplicamos un solve en las calculadoras o bien por iteración, ¿no? Pero actualmente ya vamos a usar directamente solve. Ahí, como pueden ver, simplemente ya ponemos en la calculadora con los valores establecidos y simplemente ponemos un solve y ya tenemos el factor de fricción, que en este caso sería 0,019. Y vemos nuestras ecuaciones, ¿no? El 4 y 5 y 3. Ya tenemos velocidad, longitud, diámetro interno y fricción. Entonces ya podemos hallar HL por fricción en sí de la tubería. Simplemente el HL de la tubería. Reemplazamos el factor de fricción. La longitud era 250 metros. El diámetro interno es 0,1 por la velocidad que hallamos más antes, que es 1,4146. En sí es la ecuación 4. Simplemente ahora reemplazamos y ponemos en la calculadora y podemos llegar a apreciar, ¿no? Simplemente lo ponemos y ya tenemos el dato. Simplemente lo copiamos y sabemos que estos son unidades de metros, ¿no? Ya tenemos la ecuación 4. Ahora nos concentramos en la ecuación 5, que son accesorios. Nos vamos a nuestros datos y vemos los accesorios que nosotros hemos tomado, ¿no? Los datos. Tenemos una válvula con puerta abierta, una válvula con puerta semiabierta, dos codos estándar de 90 grados y una válvula de globo abierta. Entonces eso buscamos en nuestras tablas los respectivos Ks, ¿no? Esas Ks. Entonces vamos a las tablas. Ahora aquí vamos a tener los diferentes Ks que vamos a hallar de las tablas, ¿no es cierto? De cada accesorio. Nos vamos a la tabla 4, ¿no? La tabla de accesorios, rugosidad y material en HD, dice, ¿no? Y aquí nos dice el K, la tabla 10.4. Nosotros aquí podemos ver la válvula con puerta totalmente abierta, que vale 8. Cuando está semiabierta es a un medio, ¿no? A la mitad, 160. Podemos ver el codo de 90 grados, de radio largo, y el normal, ¿no? De 90 grados, que es 30. Entonces, de aquí sacamos los datos. Y por supuesto la válvula globo totalmente abierta, que es 340. ¿Ya? Entonces simplemente esto podemos llegar a copiar en nuestra pizarra. Empecemos en orden, ¿no? Primero vamos a usar la válvula con puerta abierta, dice, ¿no? Buscamos una válvula con puerta totalmente abierta, que es esta, ¿no? Es el 8. Entonces tenemos aquí un K8. Una válvula con puerta semiabierta a la mitad, entonces es 160. El K es igual a 160. Ya, dos codos estándar de 90 grados. Buscamos los codos de 90 grados 30. Son dos codos, ¿no? Aquí doble K vamos a tener, ¿no? Y otra K que igual va a ser 30, porque dice dos codos, ¿no? Y una válvula
de globo abierta. Una válvula de globo abierta. Aquí está, ¿no? Válvula de globo totalmente abierta. Vale, 340. 340. Y nosotros sabemos que nuestra ecuación 5 es la siguiente, ¿no? Siempre con la velocidad. Simplemente llegamos a sumar todos estos valores. Y nunca nos olvidemos del Ft, que les voy a indicar en unos segundos. Y esto se pone en cada componente, pero nosotros lo vamos a poner al final para no estar poniendo a cada accesorio, ¿no es cierto? Se lo llega a multiplicar, ¿ya? Entonces simplemente al final cuando ya hagamos la sumatoria. Ahora, copiamos nuestro ejercicio, nuestra formulita. Bueno, aquí lo he copiado, ¿no? Aquí lo he copiado las Ks. Y aquí simplemente ya nosotros llegamos a sumarnos, ¿no? El HL de las tuberías. Al final vamos a multiplicar por el FT. El primer K sería 8. 8 por todo este valor. Sabemos que se va a ver una constante, ¿no es cierto? La velocidad al cuadrado por 2 por gravedad. Se va a repetir. 8 por lo que está en paréntesis. Vamos a poner con otro color. Para simplemente no estar repitiendo cada rato. Así, ¿no? Sabemos que también se puede factorizar todos estos paréntesis. Simplemente llegar a sumar los K, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahorita es factorizar para no repetirlo a cada rato. Lo llegamos a sumar, pero acá nos estamos olvidando. Bien, dijimos que al final vamos a multiplicar por un factor ft. Aquí explicando, ¿no? Es el 8, el K del un accesorio de 160. Y nos dice 2 codos de 30, entonces 2 veces 30 más la válvula globo, ¿no es cierto? Todos lo multiplicamos por ft. Estos paréntesis lo podemos factorizar para no escribirlo cada rato y con sus valores, ¿no es cierto? Ya, pero ahí ya vamos con el ft. ¿Cuál es el valor del ft? Nos vamos a la tabla, ¿no? 4 otra vez, al PDF 4 de los formularios, que dice tabla de accesorios, rugosidad y materiales. Y en la tabla 10.5, nos da los valores, ¿no? Tanto en pulgadas, que es de Estados Unidos, en métrico y el factor ft. Y ahí ya nos habla de acuerdo al diámetro que nosotros estamos trabajando. Pero aquí estamos hablando simplemente de diámetros nominales y no así de diámetros. En nuestro ejercicio no nos da, ¿no es cierto? Aquí es cuestión de análisis. En si no nos da el diámetro nominal, ¿no es cierto? Uno pensaría en su criterio, ¿no? Sabemos que el diámetro exterior es igual al 2 veces el espesor más el diámetro interno. Tenemos el espesor y el diámetro interno y podemos ver con diámetro externo y todo eso. Pasa lo siguiente. Veamos nuestras tablas del acero comercial. ¿No? La tabla 3, que es el ASME B3610M. Entonces,
varía, miren, su diámetro nominal con el diámetro exterior. Claro, no de gran manera, pero llega a variar, no, no es exacto. Pero si nosotros vamos a diámetros mucho mayores, a partir de 14, si se igualan, miren, si fuera un diámetro arriba de 14 o 14, entonces podríamos decir que el diámetro exterior es igual al diámetro nominal. Miren, a partir del 14 es 16, 16, 18, 18. Entonces, en ese caso el criterio estaría bien. Pero como es un diámetro menor, entonces uno diría tal vez sacando todo eso podemos hallar esto, pero no, no realmente no da. No es el mismo valor. Y podrían ahí ya estimar, ¿no es cierto? Se dan de cuenta que el diámetro, en este caso, outside diameter, dice 4,5 es algo mayor a 4, ¿no? 4 es mayor, ¿no? 4,5, 4,5 en este caso. El 5. De hecho, pues sí podríamos llegar a calcular bajo ese criterio, ¿no? Hagamos la prueba. Vamos a nuestro pizarrón y convertamos aquí. Más o menos quedaría así, ¿no? El espesor 0,5 metros, 0,1. Esto lo convertimos a centímetros y después a pulgadas. Y esto nos da un valor de 4,33. Ahora simplemente podríamos ser con el diámetro exterior o simplemente con el diámetro interior bajo este criterio. Ahora, si nosotros buscamos el diámetro interior, que es, ¿no?, 0,1 metro, que prácticamente es similar a este, nos da, digamos, que es un metro vale 100 centímetros, metro con metro se van, y sabemos que 2,54 centímetros es una pulgada. Y esto nos da un valor de 3,93. Pero bajo ese criterio, nosotros analizamos y convertimos esto y estaría en pulgadas, ¿no es cierto? 4,33. Entonces nos fijamos el outside diámetro en pulgadas. Ya podríamos fijarnos en milímetros, pero en este caso vamos a mirarlo en pulgadas. Y vemos que 4,33 entre 4 y 4,5. Bien podría ser 3, un medio o 4 pulgadas. Pero tenemos que aproximarnos bajo nuestro criterio. Entonces, como el número se acerca más al 4 que al 4,5, nos podremos optar por el 3, diámetro nominal 3 un medio. Claro, un ejercicio ya de examen no vamos a tanto así estimar, pero se debe especificar de cómo hemos sacado el diámetro nominal y el FT, ¿no es cierto? Y ahora, entonces, se acerca más al 3 un medio, diámetro nominal usaríamos 0,017. Ahora, esto tal vez habría una complicación ahí, sabiendo que puede llegar a variar un poco, pero tenemos que siempre justificar de dónde hemos sacado el resultado, el factor en este caso, y el por qué, ¿no? Cuando se tiene un examen. Ahora, si alguna vez han tenido tablas antiguas de las versiones anteriores, aquí nos nombra de 3 un medio a 4 pulgadas, que es 0,017. Entonces aquí ya es mucho más sencillo de estimar, ¿no? Y en las tablas actuales, ya en las actualizadas, ya esto lo llega a variar, ¿no es cierto? Pero no vamos a llegarnos a confundirnos con eso. Entonces nos sale un valor de 0,017. Ya factorizado los numeritos serían 8 más 160 más 2 por 30 más
340. Ya todo esto factorizado por el valor de velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Que nuestra velocidad ya la habíamos sacado y nos salió un valor de 1,4146, ¿no? Siempre fijándonos en esta fórmula, ¿no? Velocidad al cuadrado divide entre 2 veces gravedad. 1,4146 al cuadrado divide entre 2 por 9,81. Eso ya factorizado, ¿no? Y ahí factorizar los paréntesis, ¿no? Los guindos que están acá. Y ahí el FT 0,017. Simplemente ya tuviéramos aquí de los accesorios, ¿no? No olvidemos que esto es de los HL de los accesorios. Entonces ya lo ponemos a la calculadora y nos da un valor, ¿no? Antes de eso, hablemos del FT. Miren, acá, por ejemplo, se habla de una válvula mariposa. Y siempre está con su FT. Mira, aquí está acá 420 por FT. No sé, ahí está. Se nota mejor ahí. Por FT. Entonces podemos ver las diferentes válvulas. No, aquí tenemos otro. Válvula de retención. Igual acá 150 por su FT. ¿No? En este caso tenemos una válvula con puerta. 8 por su FT. No, ahí está, ¿no? La válvula globo es K 340 por su FT. Entonces de ahí, ¿no? De ahí ponemos en la calculadora y copiamos el valor. Y obviamente esto va a ser en metros. Y de ahí simplemente nosotros nos vamos a nuestra ecuación. ¿No es cierto? A nuestra ecuación 3. Más antes hemos hallado la ecuación 4, ahora hemos hallado la ecuación 5. Entonces reemplazamos a la ecuación 3. Simplemente decimos en 3. Tenemos que HL, el total es el HL de la ecuación 4, que sería por la fricción, que es de la tubería, ¿no? Que es 4,8446 más el valor que hemos hallado, que llegaría a sumarse. Y ya simplemente ahí lo sumamos y nos da un valor de... En la calculadora lo ponemos y ya nos da un valor, ¿no? Y eso sería en metros. Ya tenemos HL total. Y simplemente llegamos a reemplazar a nuestras ecuaciones, ¿no? Ya teníamos la ecuación 4 y 5, reemplazamos en la 3 y simplemente ahora ya ponemos en nuestra ecuación 1, el cual también sabemos el peso específico, en este caso la gravedad y su densidad, ¿no? Y tenemos ya el HL. En caso que no quisiéramos poner tal vez con el 9,81, 9,8 en las tablas igual también habla directamente el peso específico, ¿no es cierto? En la parte que nos dice hallamos la densidad y también la viscosidad, ¿no? Ahí también nos habla del peso específico y está en el sistema internacional también y directamente podríamos copiarlo también. No habría ningún lío de nuestras tablitas, ¿no es cierto? Aquí mira el peso específico, ya tenemos que es
a 25 grados es 9,78 kilonewtons metro cúbico. Eso, el kilo, cuidado, se olviden si es que van a usar eso. O simplemente usar la densidad con la gravedad. Obviamente llega a variar ¿no? Porque aquí la gravedad lo manipula con todos sus decimales, ya que son con tablas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ponerle 9,81 o 9,8, pero en este caso lo usa todos los decimales de la gravedad en sí, ¿no? Que sería 9,809, 428, 284, 88. Y con ese valor, sí, ya bota exactamente 9,78, ¿no es cierto? En esta ocasión simplemente lo vamos a poner con la densidad, la gravedad, que es el peso específico, ¿no es cierto? Y la carga. Simplemente ya ahí ya tendríamos la caída de presión. Y simplemente tenemos este valor que está en pascales, un valor muy grande. Lo ponemos en kilopascales, que sería 57,01 kilopascales. Y esa sería la caída de presión ya. Este ejercicio con accesorios, ¿no es cierto?